Casa y en el tutorial de hoy vamos a aprender a tejer un gorrito para el sol, tanto con ala como con visera, ¿vale? La base de la cabeza sería exactamente igual y luego te enseñaré cómo hacer tanto el ala como la visera, ¿vale? Vamos. El material que voy a utilizar para realizar este gorrito, que lo voy a hacer en talla adulta, va a ser un ovillo. En este caso es un ovillo de lino flamé de 6 cabos de Casasol, ¿vale? Aquí tienes la etiqueta. Es el lino flamé de 6 cabos, que tiene la composición es de 30% lino y 70% viscosa, 200 gramos. Y la medida recomendada de aguja recomendada para este material es de 5 a 7 milímetros. Como yo quiero que me quede bien ajustado, voy a utilizar una aguja de 5 milímetros, un marcador, aguja lanera y por supuesto tijeras. Iniciaremos el gorrito con un anillo mágico, como cada vez que trabajamos de forma circular. Si no sabes hacer un anillo mágico, recuerda que tienes el curso de iniciación al ganchillo de forma gratuita al suscribirte a mi newsletter. Mira en la caja de información y verás cómo hacerlo. Hacemos el anillo mágico y voy a trabajar con puntos bajos, por lo tanto voy a hacer 6 puntos bajos en el anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiraré ahora del cabo que está suelto, tiraremos bien y ya se va formando la circunferencia. Meteremos la aguja en el primer punto de esta vuelta, que estará bastante ajustada. A veces en las primeras vueltas cuesta un poco meter la aguja, sobre todo si vamos a trabajar en prieto. Y deslizamos ese punto y ya tenemos formada la primera vuelta. De aquí en adelante vamos a trabajar en espiral, ¿vale? Entonces sí que te recomiendo que utilices un marcador para que sepas siempre en qué punto comienza la vuelta, ¿vale? Porque si no a veces es confuso. Entonces, de aquí en adelante, en la siguiente vuelta, si ya has estado en el curso, sabrás que en la siguiente vuelta nos tocan 2 puntos en cada uno de los puntos. Entonces vamos a comenzar en el primer punto, haciendo este aumento, y en este primer punto voy a meter el marcador y así sabré que la segunda vuelta comienza aquí. De nuevo haré otro punto bajo en el mismo punto y ya tengo mi primer aumento y voy a hacer el mismo procedimiento en cada uno de los puntos, de forma que me vayan a quedar, si empecé con 6 puntos, pues terminaré esta vuelta con 12. Y así voy haciendo 2 puntos en cada punto. La verdad es que este material es súper agradable de tejer y tiene un acabado, y para hacer estos gorritos, el de 6 cabos, va muy bien porque tiene mucho cuerpo. Listo. Pues ya tengo terminados estos 12 puntos, que son 2 puntos en cada uno de los puntos. Y aquí, en vez de hacer, cuando hacemos en otras ocasiones, de meter en este primer punto la aguja y deslizar para cerrar la vuelta, como voy a trabajar en espiral, me detengo aquí, quito el marcador y comienzo la siguiente vuelta haciendo 2 puntos, 1 punto, 2 puntos, 1 punto. Empezamos con 2 puntos. En este primero vuelvo a poner el marcador y comienzo a hacer el segundo punto de este primer punto, y en el siguiente ya me toca uno individual y así continúo haciendo 2 puntos, 1 punto,
2 puntos, 1 punto. Dos puntos, 1 punto. Dos puntos, 1 punto. Y 2 puntos, 1 punto. Y ya he terminado esta vuelta. ¿Ves? Ya se va formando, es como un caracolillo, ¿vale? Y continuamos con la serie. En este caso ya nos tocaría un aumento y 2 individuales, ¿vale? Para que la circunferencia no me queden muy marcados los aumentos, en vez de hacer los aumentos encima de los aumentos de la vuelta anterior, lo que voy a hacer es alternarlos. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar el marcador y ahora sobre el aumento de la vuelta anterior voy a hacer los 2 puntos individuales que me tocan. Uno y el otro individual, 1 punto sobre cada punto, ¿vale? Y ahora el que me tocaría de la vuelta anterior, el individual, ahí es donde voy a hacer el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. De esta forma equilibro a la larga, equilibro dónde van los aumentos, de forma que no me quede tan marcado como si fueran 6 piezas, ¿vale? Y me queda como más circular. Entonces hemos hecho 1, 1 y el doble, y de nuevo me toca 1, punto individual y 1 doble. Punto individual y 1 doble. Vamos haciendo los puntos individuales sobre los aumentos de la vuelta anterior y los dobles sobre el punto individual de la vuelta anterior. Punto individual y ahora punto doble, punto individual y un punto doble para terminar la vuelta. Muy bien, pues ya vamos aumentando y ya tenemos 24 puntos. Volvemos a quitar el marcador para comenzar la siguiente vuelta, en el que ya nos tocarían un aumento y 3 puntos individuales. Como en la vuelta anterior hemos comenzado con puntos individuales, ahora comenzaremos con puntos dobles. Haremos un punto doble, pongo el marcador en el primero de este doble para saber que aquí comienza la vuelta, y ahora me tocan 3 individuales. Para que te quede claro, lo que hago es, en una vuelta comienzo con un aumento y en la siguiente vuelta comienzo con los individuales, ¿vale? En la vuelta anterior he comenzado con los individuales, en esta vuelta comienzo con el aumento. Siempre nos quedará de forma que acabaremos una vuelta con un doble, comenzaremos con un doble, o acabaremos con individuales y comenzaremos con individuales, ¿vale? Y de esta forma el circulito queda más redondeado y menos marcadas las puntas de los aumentos, ¿vale? Entonces aquí he hecho el aumento, 1, 2, 3 individuales, y de nuevo me toca el aumento.
un aumento, 1, 2 y 3 puntos individuales. De nuevo, un aumento y 1, 2 y 3 puntos individuales. Un aumento y 1, 2, 3 puntos individuales. ¿Ves cómo va quedando todo bastante apretadito? Que quedan pocos agujeros, bueno, quedan un poquito, pero bastante apretadito. Y esto le va a dar muchísimo cuerpo al gorro, ¿vale? 1 y 2, 3 individuales. Y la última, un aumento. Y 1, 2 y 3. En esta vuelta terminamos con los individuales y, como hemos dicho, en la siguiente comenzamos otra vez con los individuales para terminar con el aumento, ¿vale? Entonces vamos a hacer el primer individual de la vuelta, ponemos el marcador y en este caso son ya 4 individuales y un aumento. 1, 2, 3, 4 individuales y un aumento. ¿Vale? Y así vamos a continuar hasta terminar la séptima vuelta, siempre añadiendo un punto individual más en cada una de las vueltas y alternando el comienzo con doble o con individual. ¿Vale? Nos vemos al final de la séptima vuelta. Bueno, pues acabo de llegar al final de la séptima vuelta y ahora voy a hacer una vuelta sin aumentos. ¿Vale? Voy a quitar el marcador. Voy a hacer el primer punto individual de la vuelta. Vuelvo a poner el marcador para no perderme. Y voy a hacer esta vuelta haciendo un punto en cada punto. Así, haciendo un punto en cada punto. Y en la siguiente ya vamos a hacer otra vez aumentos. Nos vemos al final de la vuelta. Vale, pues ya he terminado esta vuelta sin aumentos, haciendo un punto por cada punto, que sería la vuelta 8, y ahora vuelvo a hacer otras 2 vueltas con aumentos, ¿vale? Entonces, si en la anterior, quitando la que he hecho sin aumentos, comencé con doble, ¿vale? Y luego los 5 puntos individuales, ahora comenzaría con 6 puntos individuales y uno doble. Entonces, hago el primero, pongo el marcador y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno doble. Continúo con la serie de aumentos como si no hubiera hecho la de sin aumentos, ¿vale? Continúo haciendo la misma serie de aumentos. Lo que conseguimos haciendo, intercalando estas filas sin aumento, es darle un poquito de forma al gorrito para que no quede tan plano y luego recto, ¿vale? Entonces ya vamos haciendo un poquito de curva para que le quede la forma más bonita. Entonces ya he hecho los 6 individuales y el aumento y sigo haciendo
6 puntos individuales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, 1 y 2, y continuamos así hasta el final de la vuelta. Estoy terminando la vuelta, me falta el último aumento, 1 y 2, y en la siguiente vuelta continúo la misma serie. Si en este caso he hecho 6 puntos individuales y uno doble, ahora comenzaría con uno doble y 7 individuales. Entonces hago este doble, pongo el marcador en el primero para saber que ahí comienzo la vuelta, y ahora haría 7 puntos individuales. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así voy a continuar haciendo uno doble y 7 individuales hasta finalizar la vuelta. Pues mira, ya he terminado esta vuelta también con aumentos, ¿vale? En la que hay 9 por 6, 54 puntos, ¿vale? Voy a medir esta circunferencia aproximadamente para que te hagas una idea de cómo calculo dónde debo dejar de hacer aumentos, ¿vale? Así un poquito de forma aproximada. Me aparecen 46 centímetros, ¿vale? Y la medida de mi cabeza desde toda la vuelta, tocando desde la frente hasta la nuca, son 56. Pero yo ya no voy a hacer más aumentos, porque desde que yo dejo de hacer aumentos hasta que coja la forma tubular hay un margen, ¿vale? Entonces, en mi medida de 56 centímetros que tiene mi cabeza, comienzo en estos 46 centímetros a dejar de hacer aumentos, ¿vale? Más o menos para que te hagas una idea. Puedes medir la circunferencia de tu cabeza y hacer el cálculo. Si vas a trabajar con otro material, ten cuidado con la cantidad de vueltas, ¿vale? Porque probablemente no sea la misma que esta, ¿eh? Así que mejor que midas cuál es la medida de esta circunferencia y hagas un poco el margen, ¿vale? Normalmente, como esto luego tiene cierta elasticidad, hay algo de margen. Y entonces, de aquí en adelante, lo que voy a hacer es tejer un punto sobre cada punto, vueltas y vueltas, hasta que llegue, puedo ir probándome también, hasta que llegue la medida, mira, te lo voy a enseñar con el gorrito que ya está hecho, hasta que lleguemos, mira, en este caso, de aquí a aquí, 17 centímetros aproximadamente, 16, 17, o si lo mides desde tu cabeza, cuando llegues a la oreja, ¿vale? Cuando estés ya por la oreja o en la altura de la frente, ya entrada a la frente antes de coger las pestañas, pues ahí, ¿vale? En mi caso son unos 16, 17 centímetros. Y ahí es donde ya empezamos a configurar la visera o el ala, ¿vale? Entonces, ya partiendo de esta circunferencia, lo que voy a hacer es eso, tejer un punto sobre cada punto en espiral hasta alcanzar esta medida, ¿vale? O si quieres ir probando, si es para ti, te la puedes ir probando hasta que llegues a la oreja, ¿vale? Cuando esté en ese punto, nos volvemos a ver. Bueno, pues acabo de llegar a la última vuelta que voy a hacer sin aumentos, ¿vale? He calculado desde la coronilla hasta la oreja, la mitad de la oreja, unos 18 centímetros, y es esta medida la que he cogido, y de aquí en adelante ya saldría el ala o la visera. Vamos a hacer primero el ala, ¿vale? Para poder seguir tejiendo en circular,
Y ahora comenzaríamos de nuevo con los aumentos. En la última vuelta que hemos hecho de aumentos, si recuerdas, eran 7 puntos individuales y uno doble, por lo tanto 9 puntos. En este caso nos tocaría 8 puntos individuales y un aumento. Entonces, en este comienzo de la vuelta, quito el marcador, hago el primer aumento. Vuelvo a marcar el comienzo de esta vuelta y sería ese aumento y ahora 8 individuales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así voy a ir haciendo un punto doble y 8 individuales hasta finalizar la vuelta. Cuando la termine tendré 60 puntos. Bueno, pues acabo de llegar al final de esta vuelta con los 6 aumentos. Ahora tengo ya 60 puntos y a partir de aquí, en la siguiente vuelta, voy a dividir los aumentos. En vez de hacer 6, voy a hacer 12, ¿vale? En la siguiente vuelta voy a hacer un aumento más pronunciado. Entonces, el que sea un número redondo, que sea 60, me hace bastante fácil, porque ahora lo que haré es 4 individuales, un aumento, 4 individuales, un aumento, ¿vale? Entonces, voy a volver a quitar el marcador, hago el primer punto individual, vuelvo a colocarlo, hago otros 3 más, 1, 2, 3 y 4, y ahora un aumento, 1 y 2, vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y así voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Bueno, pues acabo de terminar la vuelta con los 12 aumentos, haciendo 4 individuales, un aumento, y empiezo la siguiente ya haciendo aumentos de forma como lo estábamos haciendo antes. En este caso, ya al haber hecho 12 aumentos de 60 me quedan 72 puntos, entonces lo siguiente sería 1 doble, 11 puntos individuales, 1 doble, 11 puntos individuales. Y así voy a continuar aumentando, es decir, luego en la continuación serían 12 puntos individuales y 1 doble, en la siguiente 13 puntos individuales y el doble, hasta llegar a la largura que quiera, ¿vale? A la largura de ala que quiera. Te voy a enseñar el rosa para que veas cómo tengo yo hecho este, ¿vale? Voy a continuar tejiendo y en las últimas 2 vueltas no haré aumentos, ¿vale? De esta forma consigo este efecto que ves, que se levanta un poquito el ala, y eso le dará también que cuando me lo ponga pues no se me vaya del todo para abajo, ¿vale? Entonces vamos a continuar así y cuando lleguemos al final nos volvemos a ver para enseñarte a hacer estas filitas de puntos deslizados que lo que hacen es darle más cuerpo al ala, que si no lo quieres hacer también eso ya es a tu elección. Pues ya acabo de terminar el ala de mi gorro, mi sombrero, y bueno, ahora ahora ya es un poco la parte decorativa o los motivos que tú le quieras hacer. Podemos hacer, como ya hemos dicho, el punto cangrejo hacia detrás, podemos hacer hacia adelante una fila de puntos deslizados, o podemos hacer, como he hecho en esta versión rosa, tejer en espiral los puntos deslizados, ¿vale? Entonces, en vez de hacer una línea, lo que hago es continuar hasta, bueno, cuatro filas, ¿vale? En este caso, en la del verde, vamos a hacer una fila nada más de puntos deslizados, ¿vale? Entonces, quito ya el marcador, porque ya con los puntos deslizados voy a saber dónde empiezo, y sencillamente puedo hacerlo aquí o hacerlo aquí.
¿vale? Vamos a verlo, voy a acercarme bien a la cámara. Puedo meter la aguja aquí o puedo hacerlo aquí, ¿vale? Sencillamente quedará ahí pues otro tipo de motivo, ¿vale? Entonces, en este caso voy a hacerlo en el corriente, en el hueco de siempre, saco hebra y deslizo. Vuelvo a meter, saco hebra y deslizo. Vuelvo a meter, saco hebra y deslizo. Y así continúo tejiendo toda la vuelta. Y ves, si me queda este bordecito como más grueso. Y así continúo hasta finalizar la vuelta. Listo, pues ya estoy terminando la vuelta de puntos deslizados para que veas cómo queda. Y si quisieras continuar haciendo en espiral, en este que es el último punto deslizado, te pasas al punto anterior haciendo a base de puntos deslizados y continúas aquí y continúas, a ver, eso es, haciendo puntos deslizados en la siguiente fila. ¿Ves? Como ya te he enseñado en el curso de iniciación al ganchillo, con los puntos deslizados incluso podemos hacer dibujos, es decir, podemos ponernos en alguna de las zonas e ir a base de puntos deslizados a hacer algún dibujo, ¿vale? Ahí ya opcional, pero ves cómo vamos haciendo una línea. En este caso, como solo voy a hacer uno, voy a deshacerlo. Aquí hago el último punto deslizado y ya sería cortar y ya estaría listo nuestro gorrito con ala. Ahora vamos a ver cómo sería hacer la visera en otra versión. Pues ahora, para hacer la versión con visera, vamos a tomar esta parte, ¿vale? Que es la misma que hemos hecho en verde pero en blanco, al que le he añadido 3 vueltas más en recto sin aumentos, ¿vale? En el caso anterior tendríamos hasta aquí, que serían 13 líneas, pues ahora he hecho 3 más, ¿vale? Y ahora, partiendo de aquí, voy a utilizar este marcador como referencia, que es el comienzo de la vuelta, y vamos a utilizar otro más, y ahora vamos a ver para qué. Entonces, como en la última vuelta de aumentos, acuérdate que teníamos 7 puntos individuales y un aumento, es decir, 9 puntos por 6, 54, yo he tomado que para que cubra la cara, es decir, para la largura de la visera, voy a tomar 20 puntos. Entonces voy a partir de este punto, el que es el inicio de la vuelta, voy a tejer el primer punto bajo de esta vuelta, lo marco y ahora voy a continuar haciendo 20 puntos. 1, 2 y 20. Y aquí voy a poner, en este caso voy a poner el marcador así, porque ya de aquí ya no vamos a continuar, salvo cuando ya esté la visera formada, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer una cadenita al aire, voy a girar el gorrito y voy a tejer un punto en cada punto, pero en la otra dirección, es decir, dándole la vuelta a la labor. Un punto en cada punto, o sea, 20 puntos. Hasta llegar a el marcador, y ese mismo también lo tejeremos para que nos cuadren los 20 puntos, ¿vale? De nuevo voy a hacer una cadenita al aire y aquí voy a tejer en el extremo una disminución. Entonces voy a meter la aguja, saco hebra y sin cerrar meto la aguja en el siguiente punto y de estas 3 hebras las cierro. Y aquí he conseguido un punto de estos 2 puntos y la disminución que estaba buscando. Y continúo tejiendo un punto por cada punto.
me quedan estos dos puntos, saco hebra, no la cierro, me meto en el siguiente, saco hebra, no la cierro y ahora cierro las tres juntas. Cojo otra cadenita al aire, le doy la vuelta a la labor y vuelvo a hacer otra disminución en este extremo. Meto la aguja, saco hebra y sin cerrar, meto la aguja en la siguiente, saco hebra y cierro. Y ahora continúo haciendo un punto en cada punto. Y así continúo hasta alcanzar el otro extremo. Y aquí, que me quedan dos puntos, vuelvo a hacer otra disminución. Así. Y estas tres hebras las convierto en una cadenita al aire y de nuevo giro la labor, vuelvo a hacer otra disminución en el extremo y continúo haciendo un punto en cada punto. Y así hasta llegar al final, que me quedan estos dos, y vuelvo a unir, a hacer una disminución en el extremo, vuelvo a levantar y de nuevo damos la vuelta. Y ahora ya no hago más disminuciones, sino que voy a hacer un punto por cada punto de ida y de vuelta. La largura de la visera al gusto, ¿vale? Puedes hacer ya, haber terminado aquí. Si quieres hacer dos filas más, puedes hacer las que a ti te gusten. Yo en este caso voy a hacer dos más, pero ya sin disminuciones. No te preocupes si en el extremo te queda esto, el cambio de fila un poco raro, porque ahora cuando acabemos la visera vamos a continuar tejiendo y vamos a cubrir esos extremos, ¿vale? Entonces, otra vez doy la vuelta y regreso. Y como ahora ya estoy tejiendo en la dirección del gorro, lo que hago es continúo haciendo un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Y ahora, como ves, voy a llegar al extremo, ¿vale? Llego aquí y lo que hago es, en vez de dar la vuelta, tejo el último punto y continúo tejiendo puntos bajos hasta así, continúo y me uno de nuevo aquí. Paso el extremo de la visera y voy a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar al otro extremo de la visera. Pues ya estoy llegando al otro lado del extremo de la visera. Sigo haciendo un punto por cada punto. Vale, voy a quitar ya el marcador porque ya no me hace falta, ya que sé exactamente dónde comienza la vuelta,
que es en este extremo de la visera. Y ahora voy a hacer como hemos hecho en el otro lado. Unir este borde, a ver, ahí, este borde, cubrirlo con puntos bajos, continúo hasta llegar al borde de la visera y continúo, y de esta forma los puntos también pues van redondeando, ¿vale? Y ahora ya pues vuelvo a bordear toda la visera y todo el borde del gorro en 2 vueltas, es decir, voy a terminar esta vuelta y voy a hacer otra más, sencillamente haciendo un punto bajo por cada uno de los puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Ahora estoy terminando ya este lado de la visera. Y de aquí ya pues continúo. ¿Vale? Vamos a hacer esta vuelta y otra más hasta eso, haber cubierto estas 2 vueltas de puntos bajos. Ya he hecho estas 2 vueltas que te digo y ahora ya sencillamente hago este último punto, un punto deslizado para cerrar, un punto al aire, cortamos, estiramos y ahora solo queda perder el hilo. Quitamos el marcador y ya tenemos lista la gorra con la visera, ¿vale? Podemos hacer la visera más larga, más corta, eso ya al gusto, ¿vale? Espero que te haya gustado, que te puedas hacer esos gorritos tanto con ala como con la visera para este verano y que podamos disfrutarlo. Muchas gracias por estar ahí.